¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Bueno, esa era una pequeña introducción a la contabilidad. Ahora empezamos con lo nuestro. Entonces, la contabilidad la vamos a dividir en dos partes. Uno es la contabilidad general y la otra es la contabilidad de costos. ¿Qué veremos en la contabilidad general? Veremos los conceptos como un sistema de información para la toma de decisiones, los estados financieros principales, el balance general y el estado de resultados, los indicadores financieros y el control interno que se ejerce a través de la contabilidad. Y por otra parte, vamos a ver la contabilidad de costo como un sistema de información para el control interno, cuáles son los elementos del costo, la clasificación de esos costos, el control de los costos, y después viene el cuestionario y la bibliografía, que eso va a estar en la parte de el texto que después se le va a compartir. Entonces, eso es lo que ese es el contenido del tema de la unidad 5 de la unidad 3 de 5 unidades, que es la contabilidad. Entonces, ya a ustedes se les dio un práctico y aquí estamos mencionando, por ejemplo, los principales estados financieros que están contemplados en el práctico número 3. Hecha esta aclaración, empezamos a desarrollar el tema. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos más cerca en relación a la universidad, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 92 de la Constitución Política del Estado dice, en cuanto al tema de la universidad,
qué es lo que dice en relación al tema que estamos averiguando. Dice, establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos a través de la presentación de los estados financieros a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General del Estado y al órgano ejecutivo. Entonces, las universidades, pese a que son autónomas, tienen la obligación de presentar los estados financieros ante estas instancias nacionales. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué es lo que dice el estatuto? ¿Cuáles son las atribuciones del ICU? Ahora que estamos hablando de elecciones. Dice, conocer, analizar y observar los estados financieros de la universidad de acuerdo a normas. Entonces, después vamos a hablar en qué consisten esas normas. Después, ¿qué viene? Esto es el ICU. ¿Qué es lo que dice el rector? ¿Cuál es la obligación del rector en relación al tema que estamos hablando? Presentar al ICU el proyecto de presupuesto, así como los estados financieros, de acuerdo a normas vigentes. Entonces, tanto el ICU, tanto el Estado, tiene la obligación de pedir a las universidades y a su vez el ICU pedir al rector y el rector presentar al ICU los estados financieros. ¿Qué dicen los consejos facultativos en relación al tema? Dice, conocer, analizar, aceptar o rechazar los estados financieros de la gestión de la facultad de acuerdo a normas vigentes. Quiere decir que la universidad, además de tener un consolidado, tiene la información por facultades, o debería tener. Estas son las atribuciones de los consejos facultativos. ¿Qué dice en relación al decano? Atribuciones del decano. Presentar al consejo facultativo para su aprobación, ¿no?, los estados financieros de cada gestión, y aquí le agrega con un informe de auditoría interna. Quiere decir que antes de presentar los estados financieros a los consejos facultativos, debería tener una opinión de la razonabilidad de esa información presentada a en este caso, al decano, perdón, al consejo facultativo. ¿Qué viene después? Aquí un beneficio relativo a la prima. ¿Tuvieran alguna pregunta en relación a lo que hemos visto hasta ahorita? El tema de los estados financieros y la universidad. ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, ¿por qué le interesa a los trabajadores conocer la contabilidad? Dice, en la Ley General del Trabajo, en el artículo 57, las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados obreros una prima anual correspondiente a un mes de sueldo y salario. ¿Y en base a qué va a ser la distribución? Dice, en base a las, hasta un 25%
de las utilidades netas del respectivo balance. Entonces, aquí habla de la contabilidad. Entonces, la contabilidad, en base a las utilidades que tenga, corresponde este beneficio. Entonces, ahí hay otro interesado en el tema de la contabilidad. El Estado recauda una serie de impuestos y uno de ellos el impuesto a las utilidades de la empresa. Entonces, aquí se cobra o las empresas pagan el equivalente al 25% de las utilidades. ¿Y sobre qué son esas utilidades? Sobre los estados financieros. Entonces, aquí otro interesado en la contabilidad, que es el Estado, para la recaudación de impuestos. ¿Qué pasa con las utilidades a los socios? Los socios, los accionistas invierten, ¿no es verdad?, con la intención de tener utilidades. Entonces, dice, de acuerdo a las utilidades obtenidas y según los estados financieros. Entonces, aquí los accionistas acceden a las utilidades en base también a los estados financieros que son generados por la contabilidad para tener el rendimiento de sus inversiones. Entonces, aquí otro interesado que serían los accionistas. Bueno, aquí sí ya el requisito para la distribución de las utilidades habla otra vez del tema del balance elaborado de acuerdo, dice, a ley y los estatutos aprobados. Entonces no se puede distribuir utilidades que no estén enmarcadas en estas disposiciones. Ahora bien, como hay diferentes empresas, de acuerdo, por ejemplo, al práctico número 3 que les ha tocado desarrollar, hay agroindustriales, mineras, de construcción, de transporte, del sector bancario. Entonces, cada actividad cierra sus operaciones en función de la actividad, para la redundancia, que realiza. Entonces, para eso tenemos fechas de cierre de diferentes momentos. Por ejemplo, al 31 de diciembre, esto para medir el periodo de la utilidad, ¿no?, cierran todo lo que son bancos, seguros, comercios y de servicios. El 31 de marzo cierran las empresas industriales, constructoras y petroleras. Entonces, significa que el periodo que se mide es vendría a ser de marzo a marzo, ¿verdad? O de abril a marzo, para que sea un año. Las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales cierran el 30 de junio. Y las mineras cierran el 30 de septiembre. Entonces, no todas, por ejemplo, para calcular la utilidad, las que cierran el 31 de diciembre miden el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Las que cierran de marzo, entonces agarran un periodo y agarran el otro y así sucesivamente. Esto por el tipo de actividad que realizan. Por ejemplo, las agroindustriales, que son las que tienen que ver, por ejemplo, con las industrias azucareras,
que trabaja con el tema de zafra, entonces su periodo termina en más o menos en mayo-junio, por eso que el cierre está el 30 de junio. Esas son las fechas de cierre de la información financiera. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Sí, Licen. ¿Qué pasa si una empresa no cierra en el mes establecido? Supóngase que los industriales y todo ello cierran, en vez de cerrar el 31 de diciembre, lo cierran el 1 de febrero, digamos, del año siguiente. Que están incumpliendo las normas. ¿Y tiene una sanción monetaria? No, porque en todo caso esa contabilidad por ejemplo, cuando se hace la contabilidad viene el tema de la auditoría, ¿ya? Y la auditoría debe dar una opinión sobre la razonabilidad y la aplicación de las normas en cuanto a esa empresa. Entonces, en este caso, el auditor dirá que la contabilidad no cumple con las normas legales y técnicas establecidas para el efecto. Por lo tanto, si yo estoy trabajando, no es verdad, si mi utilidad que es la diferencia, que después lo vamos a ver entre los ingresos menos menos gasto, significa que el periodo anual es de 12 meses. Entonces, yo no puedo tener un estado de resultados que me muestre la contabilidad de 11 meses o de 13 meses, porque estaría incumpliendo la norma. ¿Ya? Y entonces, cuando ustedes ven si lo vemos ahorita, por ejemplo, espérense un ratito. Espérenme, lo tengo. Es para... ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, Licen. Bien. Estamos viendo, digamos, ¿cuál vemos? Esta sociedad. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Los estados financieros. Y estos estados financieros vienen con una opinión de auditoría. Esta es la opinión de auditoría. Que lo vamos a ver ahorita. Este es el informe de los auditores independientes. Y va dirigido, fíjense, al más alto nivel. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, ¿ya?, terminados en esa fecha, de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Entonces, si alguien hace una contabilidad por 12 meses, o por 13 meses, estaría incumpliendo las normas y en todo caso el auditor diría aquí no presentan razonablemente. ¿Ya? Entonces, la opinión del auditor valida
la información presentada por la empresa. Dado que hay muchos interesados, están los trabajadores, están los ejecutivos, están los accionistas, está el Estado, en el resultado de la contabilidad, entonces para evitar que esa información sea distorsionada, se contrata a los auditores para que revisen la contabilidad y presenten una opinión. No sé si con eso salvamos la pregunta. Sí, Lisen. Bien. Otra consultita más, Lisen. ¿Cuándo las empresas en qué momento deben de subir sus estados o hacer las auditorías internas? ¿Cuando una empresa está iniciando o cuando ya está consolidada en el mercado? A ver. ¿Qué dijimos hace rato acá? ¿Se ve la pantalla? Sí. Las empresas tienen que presentar su información en esta fecha. Depende el rubro en que están. ¿Ya? Normalmente la empresa cuando empieza a funcionar hace lo que se llama un balance de apertura. ¿Ya? ¿Con qué es lo que está empezando? Por decir, con maquinaria, vehículos, edificios, plata en el banco, plata en la caja, materia prima, crédito, aporte a los socios, y eso es la fotografía del inicio de la empresa. ¿Ya? Y cuando cumpla una gestión de 12 meses, de acuerdo a esta fecha, entonces ellos ya presentan su contabilidad avalada por la opinión del auditor. ¿Ya? Entonces, siempre se debe hacer un balance de apertura para ver con qué es lo que estamos empezando. ¿De acuerdo? Sí, Lisen. Y después ya vamos haciendo balances periódicos de un año para el tema de todos estos beneficios que hemos hablado. Obligaciones, presentar en el caso de la universidad, por ejemplo, al Estado, ¿verdad? Presentar al impuesto interno, ver el tema de los beneficios cuando se ha cumplido una gestión. Una gestión en función de esta fecha que estamos mirando en el cuadro. Ahora, eso no quiere decir que la empresa internamente esté elaborando esta misma información de manera mensual, ¿ya? Porque, como vamos a ver enseguida, la contabilidad es un sistema de información para la toma de decisiones. Y tiene que tener por lo menos dos características: ser confiable y ser oportuna. ¿Qué quiere decir confiable? Que esté libre de errores significativos, ¿ya? Y oportuna, que no esté desfasada en el tiempo. Entonces, si es para tomar decisiones, por ejemplo, hoy estamos 20, ¿cuánto de mayo? 18. 18, ¿verdad? La contabilidad del mes de abril ya debería haberse entregado máximo el 5 de mayo. Para ver ahí cuánto hemos vendido, cuánto nos han pagado, cuánto debemos, cuánto tenemos en inventario en almacenes, cuánto tenemos en repuesto, entonces eso me permite, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy vendiendo, pero estoy vendiendo mucho al crédito? Entonces no están pagando la cantidad que establecían los planes de pago. O en todo caso, ¿qué pasa si, y eso por ejemplo significa una falta de liquidez, que de repente me va a obligar a que me preste dinero para pagar el sueldo a fin de mes o para pagar a los proveedores? ¿Ya? Entonces, no me sirve a mí que me presenten el 18 de mayo lo que ha pasado en el mes pasado,
lo que ha pasado en el mes anterior, porque he perdido la oportunidad de tener una información al día para tomar las decisiones correspondientes. Recuerden ustedes el problema de la PIL que hablamos alguna vez, ¿no? ¿Cuál fue el problema de la PIL? ¿Alguien se acuerda? No. No puede ser que ustedes no se acuerden. A ver, vamos a ver si encontramos alguna información. Un ratito. No lo tengo, venga. Pero vamos a ver. Nos va a ayudar un poco al... ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, listen. Entonces, fíjense, Filandina afirma que acarrea pérdida por 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué le da esta información? Es la contabilidad. Aquí dice, por ejemplo, el mercado interno se contrae. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras ventas han caído. Aumento de los costos de producción. Sube el contrabando. Cae el precio global de los lácteos. Entonces, fíjense, si cae el mercado interno, ¿dónde se refleja eso? Se refleja en la contabilidad por el nivel de venta. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer en estos casos si se contrae el mercado? ¿Qué hacemos con la producción? ¿La reducimos? Reducimos la producción. ¿Qué significa reducir la producción? ¿Ya? Aumentan los costos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tenemos un presupuesto de costos y estamos comparando el costo real con el costo presupuestado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo solucionamos el aumento de los costos? Disminuyendo, controlando, ¿verdad? Y toda esa información viene generada por la contabilidad. Pero esa información tiene que ser de manera oportuna. Figúrense que hoy día, digamos, que hoy día recibamos la información de la PIL, han pasado por lo menos 15 días de información atrasada, que no nos ha permitido tomar decisiones en forma oportuna. Entonces, en este caso de la PIL, por ejemplo, el mercado interno se contrajo, la PIL siguió funcionando y generó un exceso de inventario con el riesgo de que ese inventario se podía perder por la fecha de vencimiento, además de tener inversión ociosa en el inventario. Entonces, fíjense, por eso decimos información oportuna
y confiable. ¿Alguna pregunta? Entonces, volvemos al tema y nos vamos a salir de acá. Volvemos al tema que estamos tratando. ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Bueno, nos habíamos quedado acá de que era confiable y oportuna. ¿Qué quiere decir confiable? ¿Sí? Que esté libre de errores significativos, prejuicios o imparcialidad y sesgada, es decir, dada los diferentes usuarios que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir oportuna? Que no esté desfasada en el tiempo. Aquí decimos, por ejemplo, que debería presentarse en un máximo de 10 días, como máximo. Después de cerrado el mes. Pero ahora con la tecnología de que toda la información está, ¿cómo se llama? Integrada. Antes, por ejemplo, el inventario se llevaba de manera manual y había que conciliar la contabilidad con el inventario. La parte de producción estaba separada, la parte de planilla de personal también estaba separada, la parte de venta también estaba separada. Entonces había que hacer bastante trabajo manual para poder integrar las diferentes actividades. Hoy todas las actividades están integradas desde los módulos, cosa que usted, en cualquiera de los módulos, compra algo en almacenes, automáticamente me afecta a la contabilidad y tengo información de manera oportuna. Entonces, ¿la contabilidad en qué consiste? En un proceso de registro de toda transacción que tiene un valor económico se registra. Para eso hay normas, demás cosas que indica cómo se deben registrar, ¿verdad? Ya sea que ustedes compren una aguja o compren una maquinaria, va a parar a la contabilidad. Sacan un crédito, se registra, pagan el crédito, se registra, pagan el sueldo, se registra, compran materia prima, se registra, pagan impuestos, se registra. Después ese registro se clasifica, ¿ya? Se clasifica por cuenta, por ejemplo, todo lo que es inventario, ¿la verdad? Todo lo que es dinero, todo lo que son maquinaria, se van agrupando y se van clasificando y al final se hace un resumen. Y ese resumen ya es lo que vemos nosotros, que vamos a ver más después, que son los estados financieros, que es la información ya que genera la contabilidad en este marco del resumen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, vamos a ver ahora el tema de los usuarios, que de alguna manera ya lo estuvimos comentando. Entonces, los usuarios de la contabilidad son los ejecutivos. ¿Para qué? Para saber el resultado de su gestión, si han tenido utilidades o han tenido pérdidas, y de qué nivel han sido las utilidades o qué nivel han sido las pérdidas. Los accionistas, para saber el resultado de su inversión. El Estado, para el cobro de los impuestos. Los trabajadores, para ver cómo está su fuente de trabajo, ¿no? Porque además del beneficio de la prima, tienen que estar atentos qué pasa con la empresa. Si la empresa se cae, si la empresa entra en quiebra, nos quedamos sin fuente de trabajo, ¿no es verdad?
Las entidades financieras para otorgar préstamos, cuando vamos, como vimos en el video, la contabilidad me sirve de respaldo para ver de que yo tengo una buena posición a través de los estados financieros, a través de los indicadores que me permite contraer crédito. Los inversionistas, para ver si es atractivo invertir en una empresa. Entonces, las empresas pueden vender, por ejemplo, acciones o bonos, o la empresa misma venderla, y los inversionistas son los que están afuera, a diferencia de los accionistas que están adentro. Y en todo caso, se basan en la contabilidad para ver qué futuro tiene la empresa. La contabilidad es una fotografía del instante, ¿no? Hay que hacer otro tipo de análisis para ver cuál sería el futuro de la empresa. Y los analistas financieros para asesorar a los inversionistas. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, la información que circula en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿verdad? En información pública. Entonces, yo puedo, como analista financiero, estar analizando por mi cuenta o por encargo para poder asesorar si sería factible hacer negocio con una empresa. El otro día, por ejemplo, ha habido una, ¿cómo se llama? Una estafa de una empresa constructora, creo, ¿no? Creo que en La Paz y Santa Cruz, que estafó a no sé cuántas personas que habían depositado dinero para la construcción de viviendas. En Cochabamba. Bien. ¿Qué se llamaba la empresa? Jesús. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, uno debería analizar para ver cómo está la empresa, si es verdad lo que dice, verificar y recién después hacer negocio con él. Este era el tema que yo les decía, opinión independiente a los estados financieros. Entonces, como la contabilidad tiene varios usuarios, que es lo que hemos visto acá adelante, entonces es posible que haya la tentación de que la contabilidad se incline a favor del ejecutivo para mostrar una buena gestión. O se incline a favor de los accionistas para mostrar un resultado favorable de inversión. Entonces, para evitar eso es que tenemos que tener una opinión independiente, que en este caso, sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, un tercero que nos diga, un tercero que no sea ninguno de estos interesados, que nos diga cómo está la empresa a través de la contabilidad. En este caso, esa opinión es de los auditores, para los cuales tienen que estar calificados, autorizados, para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, si es un banco, tiene que estar autorizado por la empresa, por la autoridad que fiscaliza los bancos, en este caso la AFI. ¿Alguna pregunta? Una preguntita. Sí. Yo, por ejemplo, Licen, le cuento que, digamos, estoy haciendo un préstamo del banco y entonces en la cooperativa debo, digamos, un préstamo y es muy alto el interés, es 22%, creo que. Y de otro banco me está haciendo un préstamo que el interés es más barato y entonces estoy pensando comprarle la deuda para que pague menos interés y también una parte invertir, digamos, en algún, por decir, emprender alguna actividad, digamos, en eso estoy pensando, dicen, para Claro, poder pagar al banco. Está bien, en todo caso, fíjense, ese es un análisis, por ejemplo, que usted hace y compara la tasa de interés que le están cobrando con otras tasas del mercado, ¿verdad?
Entonces usted puede ir a negociar a un banco y decir, mire, yo tengo, por ejemplo, está pagando 22%, que es alto, y decir, cómpremela la deuda o me presta para pagar esa deuda y yo me quedo endeudado con este banco porque la tasa de interés es menor y eso me permite tener menos gasto por pago de interés. Y como usted dice, eso le va a sobrar para hacer algún grado de emprendimiento que tendrá que también utilizar la contabilidad para después ver el resultado de ese emprendimiento, ¿no es verdad? Para lo cual debería ser un pequeño proyectito, un plan de negocio que indique qué es lo que va a vender, cuál es su inversión, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, para ver si el negocio sería rentable. No importa que sea, digamos, un negocio pequeño, pero igual hacemos un pequeño proyectito, un pequeño plan de negocio para ver cuál es el resultado de la idea que tenemos de ese emprendimiento. ¿Ya? Muchas gracias, Licen. Justamente estamos pensando en qué negocio porque a veces se quiebra o como dice usted, o a veces se sale adelante, ¿no? Pero hay que empezar siempre con de poco, digamos, ¿no? Claro, normalmente uno puede empezar un negocio en una actividad que conozca, ¿no es verdad? Que conozca, que domine, que le gusta, si es que no es un proyecto de una fábrica, para lo cual ya debería ser un estudio de mercado para ver cuál es la demanda y cuál es el tamaño de esa planta. Pero cuando son emprendimientos personales, lo que más influye es el tema de la habilidad que usted tenga para hacer determinada actividad, el conocimiento o en todo caso a veces la influencia de los amigos. Por ejemplo, yo tenía una amiga que consiguió un dinero y se compró un taxi 0 kilómetros. Pero la amiga no sabía nada de mecánica, de rendimiento, de combustible y terminó perdiendo porque en todo caso el chofer la engañaba, digamos. Y peor, le podía decir, se fregó tal cosa y ella no sabía si era correcto o no era correcto porque no entendía el funcionamiento de un vehículo, ¿verdad? Entonces, si uno no lo entiende y no lo maneja el negocio directamente, lo más probable es que lo engañen, que lo estafen. Entonces, por eso se recomienda en una actividad que uno conozca, que uno domine y que además le guste. Bueno, entonces continuamos con el tema de la auditoría, ¿no? Que fue lo que vimos anteriormente. Y este es un esquema que ya vimos en la primera clase y parecido al video que también vimos al inicio de la clase de hoy día, donde vemos de que ¿no es verdad? El sistema contable y ahora ya está integrado, ¿no? Con el tema de suministro, con el tema de almacenes, con el tema de maquinaria y equipo, con el tema de las ventas, con las cuentas por pagar, con el aporte de los socios, con las disponibilidades, con los gastos. Entonces, en empresas grandes, por ejemplo, se pone a una persona a manejar, que se llama analista, cada una de cada una. Entonces, de esa manera, y como los sistemas están integrados, cualquier movimiento de venta automáticamente me alimenta la contabilidad. No tengo yo que esperar fin de mes para que venta cierre y me pase los datos. No. Vende un frasco de mermelada automáticamente, ¿no es verdad? Me afecta la contabilidad y si es en efectivo, si vende una mermelada me va a afectar almacenes. Si lo va a vender en efectivo, me va a afectar a caja y banco. Y si lo va a vender al crédito, me va a afectar al módulo de cuentas por cobrar.
Entonces, está todo integrado. La empresa que no tenga esta información integrada está trabajando como hace 40 años atrás, cuando recién aparecieron las computadoras personales. ¿Preguntas? Y imagínense, por ejemplo, lo siguiente. La UAGRM, ¿cuántas facultades tiene? 18. 18 facultades. Aparte de facultades, han visto ustedes que cada facultad debe generar su propio estado financiero, ¿no es verdad? Entonces deberíamos tener 18 estados financieros. Pero aparte de las facultades, ¿qué más hay? Hay unidades de posgrado, hay laboratorio, ¿qué más? Unidades de investigaciones. Unidades de investigaciones. Y fíjense que cada facultad, a través de su estado financiero, debe tener este esquema. ¿Verdad? Este esquema de acá. Entonces, en el caso, por ejemplo, ya más complicado, el Banco Unión tiene 9 sucursales. Y en total, y tiene 156 agencias. Cada sucursal y tiene 250 trabajadores. Y cada sucursal y agencia debería tener un sistema de contabilidad para ver si esa agencia nos genera utilidades o pérdidas o lo cerramos, ¿verdad? Ahora, si queremos más complicaciones, el banco Morgan tiene 5.200 sucursales. En 85 países. Y tiene 240.000 empleados. ¿Cómo hacen para poder trabajar y poder consolidar, dado que el banco JP Morgan debe presentar una información consolidada? ¿Sí? Y también tiene que presentar una información por cada sucursal en cada uno de los 85 países que trabaja. Entonces, la única forma de tener es un sistema integrado. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, aquí en la universidad es que, como hemos visto, cada decano debe elaborar y presentar a su consejo facultativo los estados financieros. Y a su vez, el rector tiene que presentar al ICU y a las autoridades nacionales los estados financieros consolidados de las 18 facultades, laboratorios, institutos, otros departamentos y en un solo documento.
¿no es verdad? Entonces, la única forma de hacerlo es que esto trabaje de manera integrada, tanto el tema de los diferentes módulos de cada facultad y a su vez integrarlo con el consolidado que debe presentar, que es responsabilidad en todo caso del rector. Entonces, figúrense el banco JP Morgan que tiene 5.200 sucursales y que tiene que presentar a los accionistas un solo documento. Tendría 5.200 estados financieros elaborados en diferentes idiomas y en diferentes monedas en diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de la integración de estos módulos y a través de aplicación de normas que vamos a ver enseguida, que son de usos internacionales en el caso de la contabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, fíjense ustedes. Ustedes quieren saber cuánto hay en almacenes, por ejemplo, en la Facultad de Tecnología. ¿La verdad? Se tendrían que ir al estado financiero de la facultad. Y si quieren saber cuánto hay en almacenes en toda la universidad, también nos vamos al consolidado de almacenes. Y ahí vamos a tener la sumatoria, ¿no?, de los almacenes de las 18 facultades. Y si quieren ustedes entrar y ver qué es lo que contiene cada almacén, entonces abrimos ese módulo y vemos quién compró, quién lo recibió, quién lo despachó, quién lo ordenó. Y a su vez el tema de ver que efectivamente exista físicamente ese producto que dice la parte de contabilidad. ¿Quieren saber cuánto es el gasto? Pues se van a la contabilidad de la facultad y tienen que saber en qué se gastó, a quién se paga, docentes, administrativos, estudiantes, becas, insumos, laboratorio, gasto de aula, todo tiene que estar en ese registro. ¿Alguna pregunta? Dicen, por ejemplo, en suministro, esa partecita no la entiendo bien. Suministro será el área que se encarga de la compra, ¿ya? Todo el proceso de compra. Para hacer compra. Todo el proceso de compra significa que hay gente encargada de comprar, para lo cual se debe elaborar, la empresa debe tener un reglamento de compra o un manual de compra, donde diga quiénes son los encargados de comprar, hasta qué importe compra, por ejemplo, un jefe de departamento, hasta qué importe autoriza un gerente de área, hasta qué importe autoriza al gerente general y hasta qué importe autoriza el directorio. Y además establece cómo se debe hacer la compra, ¿ya? Entonces, al área de suministro le llegan los requerimientos de compra de cualquier área dentro de la empresa. Por ejemplo, si el departamento de control de calidad quiere comprar un equipo, tiene que pedirle a suministro que haga la compra del equipo. Una vez la compra del equipo se ha realizado, entonces el equipo llega y entra a almacenes, ¿ya? Previo al control de calidad, ¿no es verdad? Si fuese materia prima, el área de producción o el área de control de calidad, y si fuese, digamos, una computadora, habrá gente encargada de hacer la revisión
del equipo de computación que cumpla con las características que pidió el área solicitante. Entonces, entra al almacén y después ya se lo entrega al área solicitante. O directamente también se lo entrega y eso es una cuestión operativa. ¿Ya? Pero la parte de suministro significa el área que va a hacer la compra. Llámese que compre un zapato o que compre una maquinaria, tiene que pasar por ese procedimiento. Hay también niveles, por ejemplo, qué sé yo. En la empresa hay una sección de mantenimiento. ¿Qué me dice el reglamento? Entonces, el jefe del departamento puede comprar, por ejemplo, directamente hasta 1.000 bolivianos. Entonces, va y lo manda a su técnico, vaya a los ferreteros y me compra 20 metros de cable, número 12. ¿Ya? Y me trae un recibo. ¿Ya? O si en todo caso tiene la obligación de pedir factura, entonces tiene que ir a una ferretería que esté legalmente establecida y que emita factura. Ya no pasa en todo caso por el área de suministro porque el manual le dice que puede comprar de manera directa a la mejor oferta, sin hacer cotizaciones, hasta 1.000 bolivianos. No sé si queda clara la explicación. Sí, muy bien, Lisen, clarísimo. Bien, listo. Entonces continuamos. Y aquí viene el tema de las normas contables. Que las normas contables nos permiten, como les digo, consolidar la información. Figúrense en el banco SJP Morgan, que tiene ¿cuántas? 52.000 sucursales en 85 países. En diferentes idiomas y en diferentes monedas. Entonces, a través de las normas contables nos permite consolidar esa información. ¿Y quiénes son las que emiten las normas contables? A nivel internacional, la IASB. A nivel nacional, el Comité Técnico. A nivel nacional, la verdad, esta junta. A nivel nacional, el Colegio de Auditores de Bolivia, a través de su Comité Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, se encargan de emitir normas de contabilidad, normas de auditoría, y en caso de que la contabilidad que no haya una norma nacional, aplica alguna norma internacional. Pero normalmente este Comité Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad está actualizando periódicamente las normas. Por eso es que el informe de auditoría dice elaborado de acuerdo a normas de contabilidad. Se refiere a estas normas. Para el caso de las entidades financieras, la AFI es la que emite las normas correspondientes, ¿no? La autoridad de supervisión del sistema financiero. Para todas las entidades financieras, llámense bancos, cooperativas, mutuales, etcétera, etcétera. Entonces, esta institución es la que emite esas normas financieras. Ejemplo de algunas, normas contables. Negocio en marcha. Significa que el negocio está en marcha. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los estados financieros, no me dice si está en marcha o no está. Entonces, si está en marcha, si no me dice nada, es que está en marcha. Si me dijera que está en liquidación, debería decir negocio en liquidación, ¿ya? Devengado. Este es un principio importantísimo. Significa que cualquier transacción se realice
en el momento de, se debe registrar en el momento de su ocurrencia, independientemente que se pague o que se cobre. Por ejemplo, hoy 18 de mayo vendo 20.000 bolivianos de mermelada de durazno, pero me la van a pagar el 30 de mayo. ¿Trae 30 o 31 este mes de mayo? 30. 30. Entonces, ¿cuándo lo registro? Hoy lo vendo, pero recién voy a cobrar el 30 de mayo. ¿Cuándo lo registro? ¿Hoy o el 30 de mayo? El 30. A ver, Hoy. al final, ¿qué dice el principio de la norma contable del devengado? Que debo cobrar al instante. Se debe No. registrar en el momento, dice. O sea, si yo le doy, yo me tengo que anotar ya, pues. Entonces, se debe registrar en el momento de ocurrencia independientemente de que se compre o que se pague. Por ejemplo, si usted compró materia prima hoy día y lo va a pagar de aquí a un mes, ¿cuándo lo registra? ¿Lo registra hoy día o de aquí a un mes? Hoy día. Hoy Hoy día. día. Entonces, cuando el auditor viene y revisa la contabilidad, entonces, si alguien no lo ha hecho de acuerdo a esta norma, debe mencionarlo y debe ver el impacto que tiene en la contabilidad. Porque figúrese, si yo recibo hoy día, digamos, una mercadería y lo registro recién de aquí a un mes, si yo cierro mi balance a fin de mes, resulta que esa mercadería no estaría registrada, ni estaría también registrada la obligación que tengo que pagar. Por lo tanto, la contabilidad no me estaría reflejando razonablemente la situación económica financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería observable. Entonces, esto es importante que mencionamos que se aplica el principio del devengado. Pregunta de examen. Neutralidad. Entonces dice que la contabilidad, dado que hay varios usuarios, debe ser neutral y evitar que haya sesgo o prejuicio en favor de alguno de los usuarios que hemos visto anteriormente. Fiabilidad, que esté libre de errores significativos, y ya vimos también como una de las cualidades de la contabilidad es que sea confiable y que sea oportuna. Oportunidad, que está en lo que comentamos, lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Que no tenga retraso indebido, porque fíjense, pierde su relevancia o importancia. Que me informen después de 20 días lo que ocurrió, tal vez ya no me sirve. Figúrense, hay empresas que hacen solamente contabilidad para pagar impuestos, pero no como una herramienta de gestión. Entonces recién el dueño del negocio se entera al final de un año que la empresa ha tenido pérdidas o ha tenido utilidades. No nos sirve ese tipo de información. Deberíamos tener de manera mensual para poder ir tomando las decisiones o los ajustes correspondientes. Después vamos a ver ya los estados financieros principales. También fíjense que estos estados financieros principales está enmarcado en una norma. Entonces, según esa norma, son estos estados financieros que vamos a utilizar. Perdón, que dice la norma en este caso. Entonces, la norma número 1
emitida por el Colegio Nacional de Auditores de Bolivia, reconoce estos estados financieros. E indica en todo caso qué son y cómo se deben elaborar. Pero para el tema de la materia, nosotros solamente vamos a ver, ¿no?, lo que es el balance general, es decir, vamos a ver eso, balance general y estado de resultados. Entonces, esa misma norma dice, es un estado básico, estático, que proporciona información sobre la situación patrimonial y financiera, etcétera, etcétera. Entonces, esto está en la norma de contabilidad número 1. No es que el contador ni el auditor se inventa una redacción, está establecido que es un balance general. Entonces, el balance general, ¿se ve el cuadro? ¿Se ve, no? Sí, Listen, se ve. Bien. Entonces, fíjense, dice, que después lo vamos a ver en detalle en lo práctico, está referido a una empresa. Y fíjense, si esta empresa estuviera en liquidación, debería decir aquí un párrafo que diga empresa en liquidación. Pero como no dice nada, se sobreentiende que es una empresa en marcha. Identifica el tipo de reporte e identifica la fecha y también la moneda. Si bien la ley boliviana dice que debe elaborarse en boliviano, en la moneda nacional, pero para fines internos, la empresa puede elaborarlo en cualquier otra moneda que le permita tener una buena gestión, sobre todo, por ejemplo, si es una contabilidad de una sucursal internacional de una empresa que necesita consolidar, por ejemplo, en euros, o de repente en dólares norteamericanos, o de repente en cualquier otra moneda. Entonces, el balance está compuesto por activos, pasivos y el patrimonio. Y el activo se divide entre activo corriente y entre activo no corriente. El pasivo también dividido entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Después vamos a explicar por qué se hace esa división. Y finalmente, para que sea balance, todo esto debe cuadrar, ¿verdad? Si no cuadra, es que está mal hecho. Entonces, la información financiera es una fotografía que me muestra a la fecha del reporte, a esta fecha. Entonces, a esa fecha, yo tenía, por ejemplo, en inventario, este importe. A esa fecha, yo debía, por impuesto, este importe. A esa fecha. Pasa un día más, esto puede cambiar. A esa fecha, yo tenía plata en el banco por este importe. ¿Ya? Entonces, esta información es una información acumulativa desde que se creó la empresa hasta la fecha del reporte. Entonces, hace rato cuando me decían, ¿qué hacemos al principio? Hacemos esto mismo, pero un balance que se llama de apertura, ¿ya? Con qué iniciamos la empresa, y en este caso, este reporte sería ya anual, depende de la fecha de cierre que tengamos, que vimos anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno. Esto no se preocupen, que ustedes no van a salir contadores de acá, ¿no? ¿Verdad? Hay una carrera que dura 5 años y una facultad
Pero lo importante es que ustedes sepan que para su negocio está esta herramienta que le va a permitir gerentar o manejar ese emprendimiento de mejor manera posible. Una pregunta, licenciado, Sí, sobre el otro cuadro, sobre ese cuadro. La parte de patrimonio hace referencia a la suma de todo, de todo lo que se tiene en la empresa o no, este patrimonio, a ver, estos activos es todo lo que tiene la empresa para generar utilidades. ¿Está bien hasta ahí? Entonces está compuesto por dinero en el banco, por cuentas por cobrar, por inventario, está compuesta por maquinaria y equipo, ¿ya? Todo esto que está aquí de pasivo es lo que la empresa debe, ¿ya? Entonces debe por, digamos, los proveedores, debe a los trabajadores, debe a impuestos, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver después por qué se denomina corriente y por qué se denomina no corriente. Aquí, digamos, debe al banco deuda que se tiene que pagar dentro de un año. Aquí préstamos a largo plazo. Ya. Todo esto es lo que la empresa debe. Todo esto, ¿ya? Y todo esto patrimonio es lo que tienen los dueños, los accionistas. Está compuesto por el capital que han aportado al inicio, algunos ajustes que hay después, y está contemplado por las utilidades que ha tenido la empresa. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista de una ecuación, sería el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, me muestra cómo el activo, bueno, se fue. Bueno, me muestra cómo el activo, perdón, ¿dónde estamos? Acá. entonces el patrimonio es muy aparte, ¿no? Muy aparte del pasivo. Por eso les digo, me muestra cómo el activo ha sido financiado con deuda a través del pasivo o ha sido financiado con los socios. ¿Ya? Esa es la ecuación. Entonces, después cuando veamos el tema de los indicadores, por ejemplo, si usted divide este importe de 659,000 divide, que sería igual al total pasivo dividido entre patrimonio multiplicado por 100, ¿cuánto me da eso? A ver, ¿alguien divida? Serían 659 dividido entre 1.237 por 100. Quiere decir que esta empresa está endeudada en un 53%. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver después cuando veamos el tema de los indicadores. Entonces, para eso me permite, y después vamos a hacer ya una serie de unos indicadores básicos cuando veamos el estado de resultados. Vamos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Una pregunta más, licenciado. Ya. Sobre el tema del práctico 3, solamente había activos y pasivos, digamos. En ese caso, ¿se podría calcular
total activo, No, hay todo en tu caso, hay todo. hay todo. El tema del A ver, vamos a ver. Licenciado, A ver, un tengo. ¿Se ve la pantalla? se ve, licenciado. Ya, entonces aquí hay el activo, total del activo que está acá, ¿se fijan? Perdón, total, sí, total el activo, total el pasivo. Y esto que está acá, sí, un ratito. Aquí está el patrimonio, ¿ya? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya. Entonces está todo. Aquí están los 4.256.000 total del activo y aquí están los 4.256.000 total pasivo y patrimonio. Y aquí está el estado de resultados y aquí están los indicadores. ¿Ya? Con respecto a los indicadores, ¿Perdón? habían fórmulas de nosotros en nuestros datos que teníamos proporcionados sacado de la página, no entraban, no coincidían. Por ejemplo, nos pedía inventario y no teníamos nosotros, o sea, como flujo ni nada. Solamente nos daban activos corrientes, activos no corrientes, pasivos y ¿qué más? Pasivos no corrientes y todo ello, pero no nos daba inventario y eso queríamos consultarlo. Y el patrimonio igual. No parece. No, pero a ver un ratito. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Se ve la pantalla? Sí, Lice. ¿Qué tipo de le tocó, Eduardo? Industria. Eduardo, ¿qué grupo le tocó? El grupo número 2 sería No, pero ¿qué rubro? construcción. Construcción, Lice. Construcción, ya. ¿Qué empresa? Bueno, cualquiera. Sí. Aquí ustedes tienen el balance. Y aquí tienen el inventario. Está con otro nombre. Era como buscar una aguja en un pajar, le dicen. Por eso les dije, es posible que algunas cuentas no coinciden con el formato, pero ahí Sí, está pues la habilidad de ustedes para que pregunten. La habilidad. Y si nos da más Claro. tiempito para presentarlo, solo los indicadores, Licen. ¿Perdón? Porque lo hicimos lo demás. Hicimos lo demás, pero no. Ya no me da tiempo porque ya no me da tiempo porque tengo clase después. Ya lo veremos la próxima clase. Vamos a terminar la parte de estado de resultados que nos falta y la parte de los indicadores. Y ustedes también presentan sus trabajos. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Ahora, el trabajo que venga tiene que ser con una opinión de ustedes para ver cómo están las empresas que han analizado. ¿Ya? ¿nos puede dar más tiempo en la plataforma entonces para corregirlo? Porque nosotros igual tuvimos errores con respecto a eso. Por favor, Licen. Sí, licenciado, había dudas en el trabajo. Nos dio hasta ayer. Hasta ayer a la medianoche. Bueno, ¿hasta cuándo quiere el plazo? ¿Hasta mañana? Hasta el viernes. Hasta el sábado, viernes, que ponemos exámenes igual. Disculpe. Licenciado, yo tengo una consulta. Por ejemplo, dijo que en una de las dudas que tuvo mi grupo fue la fecha de cierre. Por ejemplo, hoy día lo estábamos avanzando. Y el tema de la agroindustria dice que termina en junio.
y nosotros lo hicimos como que en enero porque lo hicimos anual, entonces por eso sería bueno si nos puede dar más plazo para poder corregir esos pequeños errores. Tienen una fecha de cierre diferente a la otra, ¿no es verdad? Entonces, ustedes respetan esa fecha. Ya, pero por Entonces, ejemplo, vamos la a quedar fecha de hasta el cierre viernes. sería junio y hoy estamos, no vamos a llegar a junio, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Desde enero hasta el mes que está? No, no, Por eso no. Es que ustedes se fijan qué es lo que dice el reporte que ustedes están bajando. Es que el reporte está cada 3 meses, entonces no sabemos si hacerlo anual o trimestral. Y no sabemos. No, entonces ustedes sacan de esos 3 meses, ¿ya? Ya de los últimos, entonces. Ustedes no Es que alteran nada. en el del 3 meses, ingeniero, no hay lo que es hay un dato no encontramos. Creo que el patrimonio no está en eso de los 3 meses. No pudimos tiene que encontrar estar. ese dato. Tiene que estar. Fíjense bien, son 2 estados que tienen que bajar. Uno es el balance general y otro el estado de resultados. En el estado de resultados puede estar por 3 meses, pero en el balance general es un acumulativo desde que se creó la empresa a la fecha de reporte. ¿Ya? Entonces vamos a quedar ustedes con el día viernes a las 6 de la tarde para que suman. Está bien, Licio. ¿De acuerdo? Muy bien, dicen. Sí, Muchas listo. gracias. Ahora, si ustedes siguen con duda, pueden ponerse de acuerdo y abrimos una sesión de una media hora, específicamente en un horario, por decir algo, a las 8 de la noche, para que resolvamos todas sus dudas. La idea es que aprendamos, no es hacer el práctico por el práctico, ni para ganar una nota, es que aprendamos. Listo. Es buenísima la idea, dicen, en la noche hay que, cualquier duda para que despejemos. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, a ver, hoy día martes, miércoles, digamos, mañana jueves, a partir de 8 a 9 de la noche, abrimos una hora de consulta. Pero pónganse de acuerdo primero, ¿ya? Para eso tienen Listo. responsables de grupo.